Bienvenidos a esta última clase. Nos vamos a seguir viendo en otras teologías, pero pues este es como para abrir apetito, ¿no? Para sentar las bases del conocimiento teológico, y es importante que abramos nuestra visión a la teología, que jamás va a mutilar la parte de la razón y nunca va a contradecir el pensamiento humano desde la perspectiva más sana. Es decir, la teología siempre nos va a dar luz. Hoy vamos a ver esta unidad del saber teológico con otras disciplinas que vamos a tener en el desarrollo de toda nuestra formación. La teología tiene que recuperar su estatus de ser una ciencia que pueda sentarse a la mesa de otros saberes científicos. Lo señala un gran teólogo mexicano de apellido Camacho, y él dice que es una ciencia que busca una racionalidad de fe. Ojo, palabra clave, Keila, racionalidad de fe, porque muchos han etiquetado a la teología, la han satanizado y han perturbado esta intención de muchos cristianos de entrar en esta profundidad del conocimiento. Entonces, el quehacer de la ciencia teológica es racionalizar nuestra fe y no tener una fe inmadura, una fe infantil, una fe enana, tampoco una fe, Joana, ingenua, sino una fe fundamentada en la palabra, en nuestra fe, pero con un conocimiento racional, en un entendimiento profundo de la palabra. ¿Sí? Oye, Joana, ¿estás en tu casa o estás en un hotel? Platícanos. En mi casa, pastor. Oh, es que hoy tienes otra perspectiva, otra perspectiva. A mí se me imaginó que Joana ya anda de vacaciones allá en la playa o anda ya en una zona nevada, no sé, pero dije, parece ser que está en un hotel. No, Jessica, bienvenida. estoy en mi cuarto, pastor, y tengo el aire prendido y está haciendo mucho frío. Claro, claro que sí, claro que sí. Perfecto. Pues, Jessica, bienvenida. Estamos hablando acerca estamos cerrando esta visión teológica. Entonces, Camacho afirma que la integración, o sea, obliga a la teología a salir de cierto ostracismo. ¿Quién me ayuda a buscar en el diccionario, ¿sí?, la palabra ostracismo? Y estar en un contexto que le obliga a ser más universitaria, de un nivel alto de pensamiento. Cuando las facultades de teología salieron de la universidad en general, quedaron en este estatus de seminarios, porque el humanismo echó afuera incluso a la teología de las universidades la teología nació, por la teología nacieron las universidades. Fíjense qué contradictorio, ¿no? Que la madre de las universidades fue la teología y la filosofía, y abortaron a la madre, ¿no? En este caso a la teología. Entonces se quedaron en los seminarios, en estos centros de formación de futuros para el mundo católico sacerdotes, para institutos bíblicos para pastores cristianos o protestantes, y en realidad perdieron ese sentido de este saber científico, riguroso. Volver a la universidad les obliga a entrar en una nueva dinámica, y hay una intención férrea en el que no se quiere pasar a este dinamismo. Yo les quiero platicar a todos los que me están viendo con su cámara prendida. No veo a mi amiga Ruth. Envíenle un mensaje y díganle: el pastor te está hablando. ¿Quién me ayuda a mandarle un mensaje? Ruth, te está llamando el pastor. ¿Dónde es? Pregunta que dónde andas. Así díganle, por favor. Fíjense que cuando yo estudié la licenciatura en teología, todo era romántico, Keila. Joana, tú no podías preguntar nada. Jessica, estaba prohibido cuestionar. Y dije, a ver, ¿qué está pasando? Estamos a nivel licenciatura, estamos a un nivel más elevado. No estoy en escuela dominical, no estoy en una escuelita de verano, con todo respeto y amor, que qué bendición son todas estas estrategias para evangelizar y para edificar al cuerpo de Jesucristo.
Oigan, y que no se pueda cuestionar, Keila, que no se pueda cuestionar el conocimiento. ¿Cómo? Entonces, necesitamos regresar a esos niveles, necesitamos regresar a esos niveles. Estamos en el saber teológico. ¿Cómo ve el cristianismo al mundo de hoy? Les pregunto, ¿cómo ve el cristianismo al mundo de hoy? No sé si pudieron ver las Olimpiadas el día de ayer. Hay una gran exacerbación, hay un gran interés. Por cierto, estaba el comité de Venezuela, muy aplaudido. Nos dio mucho gusto que apareciera Venezuela, República Dominicana, con una interesante ah, comitiva, pero no sé si se percataron en la clausura, perdón, en la inauguración, que hubo una escena queer de la Cena del Señor. Blasfema, blasfema. Y en esta reeducación, porque estamos viviendo y experimentando un adoctrinamiento del pecado, y a lo malo le llamamos bueno, y a lo bueno le llamamos malo, y esto no es nuevo, la Biblia lo dice. Y en este adoctrinamiento, pues toda esta tolerancia y toda esta dinámica en el que los sistemas jurídicos internacionales y las prácticas lo están haciendo como algo común y como algo completamente normal. Fíjense nada más. Entonces, hago esta pregunta por lo que vimos ayer y por lo que seguimos viendo en nuestra dinámica real. ¿Cómo un lugar ¿Cómo lo observa como un lugar donde se manifiesta el amor de Dios y nosotros tenemos que potenciar todo lo que hay de positivo? Pero a veces el discurso eclesial sobre la situación del mundo es muy negativo, pesimista, pero la tarea de la fe cristiana siempre es mirar con esperanza a la realidad y hacer el esfuerzo para descubrir que también detrás de esa apariencia hay muchos gérmenes que pueden desarrollarse. Todo lo que ha llegado a ser grande en este mundo empezó siendo completamente pequeño. Fíjense nada más. ¿Qué aporta la teología? Le aporta sobre todo motivaciones, un sentido distinto a esta tarea. El cristiano no solamente se mueve por argumentos racionales, sino se mueve también por la experiencia de Dios, que es Padre de todos los seres humanos, y eso hace tener una atención especial a todos, especialmente ¿a quiénes? A los desfavorecidos. Como aparentemente o como aparece repentinamente subrayado en la tradición de la Biblia, el ser humano es un ser desfavorecido a causa del pecado. Hay unas ramas importantísimas que vamos a tener incluso como materias. Número uno, homilética. Número dos, exégesis. Número tres, hermenéutica. Número cuatro, apologética. Cuatro materias que son muy teológicas y son herramientas de la teología, precisamente, mis estimados alumnos, para hacer teología. Estas son ramas que necesita y apoyos y disciplinas internas de la teología y de la filosofía. Ojo, quiero decirles que estas, las primeras tres de abajo hacia arriba, nacieron precisamente en la filosofía, pero que en la época medieval lo abandonó, las abortó o las dejó pausadas la filosofía, pero la retoma la teología protestante. Ojo, la teología protestante la retoma, aunque por supuesto también las usó la patrística y la escolástica, pero no tan exacerbado como en el mundo protestante, y vuelve a tomar un sentido la teología. Esta es la teología bíblica que nuestra facultad
desarrollamos, no nos interesa otro tipo de teología. En este momento no nos interesa una teología espiritualizada, no nos interesa una teología filosófica para nivel bachillerato, tal vez en maestría y doctorado sí, pero a nivel licenciatura estaremos también manejando una teología bíblica. La teología bíblica se apoya de una exégesis, de una hermenéutica, de una crítica textual, de una crítica histórica y de esta canonología. Este es el saber de la teología. Para entender qué es la hermenéutica, es esta arte de interpretar los textos para fijar un verdadero sentido. Esta herramienta que su vocablo comienza con la palabra griega hermeneu, que es esta arte de interpretar, ¿ok? En un principio se utilizó en el estudio de la teología y se aplicó específicamente a la interpretación exclusivamente de las Sagradas Escrituras. De hecho, en el mundo coloquial se ubica a la hermenéutica ligada al estudio de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, pero su uso se amplió en el siglo XIX, siglo anterior, 2 siglos atrás, perdón, hasta abarcar las teorías filosóficas del significado, la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación textual. Nos encontramos en la parte del medio con esta hermenéutica del lado izquierdo, pero siempre está pegado a la exégesis del lado derecho. ¿Se acuerdan de los mapas mentales? ¿Se acuerdan de nuestra visión de las tendencias hemisféricas? No es esto, ¿eh? O sea, no piensen en esta teoría, sino sí pensemos en la importancia que tienen los diagramas para poder entender. La hermenéutica tiene esta necesidad, precisamente es esta necesidad de la hermenéutica que tiene muchos obstáculos que no se presentan, que se presentan al interpretar, y al final necesitamos una interpretación responsable. Desafortunadamente, en muchos púlpitos y en muchas congregaciones de América Latina, puedo asegurar que se hacen interpretaciones caprichosas, se hacen interpretaciones sumamente personales, pero que no le dan justicia al sentido, no le dan justicia al sentido bíblico. Perdón, Keila, Joana, ¿no te escuchamos? Te escuchamos, No, Keila. se me activó el micrófono, perdón. Ok. Entonces, estamos diciendo que necesitamos hacerle justicia al texto bíblico y que hay mucha interpretación juiciosa y mucha interpretación completamente sesgada en el que se promueve más la doctrina que la verdadera interpretación de la escritura. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy éticos y hay que ser muy responsables. Y para ello vamos a usar la hermenéutica, van a tener una materia de hermenéutica. Luego, esta exégesis, fíjense nada más, exégesis o eisegesis. La exégesis es esta enseñanza bíblica y la eisegesis impone enseñanza. Son enseñanzas que no tienen nada que ver con el texto. La pregunta es, ¿no será que en mi predicación no hay una verdadera exégesis, sino al contrario, hay una tremenda y vergonzosa eisegesis? ¿Sí? Muchas veces, vuelvo a lo mismo, se usa para hacer o decir e interpretar, se usa un texto bíblico que no tiene nada que ver con lo que se presume o lo que se pretende hacer. ¿Sí? Y no se hace una exégesis, sino lo único que se está haciendo es una eisegesis donde la interpretación es caprichosa, es manipuladora y es vergonzosa. Y en esta eisegesis nacen los falsos maestros, podrían ser también los falsos predicadores, y ahí tenemos que tener mucho cuidado y un oído fino a oír la interpretación correcta por la confirmación del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entendemos a esta hermenéutica como propósito en el que existen figuras
lingüísticas de la Biblia, y estamos hablando, por ejemplo, de si hay símil, ¿no? Hay metáforas, hay personificación o tal vez una hipérbole. Por otro lado, en este propósito de la hermenéutica es obedecer la Santa Biblia, que es el propósito al cual queremos llegar. Entonces, tenemos que estudiarla, ¿ok? Estudiarla con este visión a priori, donde, como decimos, donde podemos poner en práctica o vivirla al máximo. Tenemos otro asunto de este propósito y es la crítica textual. Estas pequeñas variaciones en los antiguos textos que muchas veces decimos son errores o sucedería que los escribas sin darse cuenta transformaron o es un problema de traducción. Así que en esta hermenéutica y en esta exégesis, la hermenéutica tiene un método histórico gramatical, la Biblia es su propio intérprete, ojo, y el principio diacrítico, y además esta experiencia del intérprete es sumamente importante. Por eso no podemos tomar todo esto a la ligera y hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas interpretaciones o estos usos fuera de contexto. Por otro lado, contamos con la exégesis bíblica, con sus proposiciones donde no hay mente vacía, donde se deben de ser completamente bíblicas y no deben de juzgar a la Biblia, ni hay que evaluarlos por la Biblia. Además, en la exégesis tenemos que tener siempre como teólogos y profesionales una actitud mental y una actitud neutral al texto de la palabra. La interpretación de la Biblia, que significa, mientras que hay una hermenéutica, hay una gemela que se llama exégesis y las dos trabajan en conjunto. La hermenéutica es esta ciencia de interpretación que proviene del griego hermenéutico y la exégesis es esta aplicación correcta del texto y esta aplicación que sería esta serie de principios y reglas que se respetan para hacerle justicia a la interpretación bíblica. Por lo tanto, la Biblia es transcultural y es transtemporal porque estamos hablando que el mensaje teológico no es propio a una cultura. Es decir, no es aplicable a un pueblo o a alguna lengua, es permanente y universalmente aplicable y esto ya es una visión completamente protestante, evangélica, que versa completamente de la visión del pueblo de Dios, que es el pueblo hebreo. Las características de la hermenéutica, número 1, en la parte superior, separa el sujeto del objeto. Número 2, su finalidad es que el lector de un texto pueda entender con exactitud lo que lee y percibe el alcance del mismo. Número 3, su alcance va hasta comprender el verdadero significado de la información o textos. Y número 4, va a reunir el entendimiento del intérprete y el horizonte de este texto y de la obra. Estoy concluyendo con estos dos puntos. Busca alcanzar un conocimiento objetivamente válido y no se apega al procedimiento de las ciencias naturales porque es otra dinámica la naturaleza de la hermenéutica. En la parte de arriba nos vamos a encontrar con grandes hermeneutas como Scherenmayer, como Diddley, como Heidegger y como Ricoeur, entre los principales exponentes en la dinámica filosófica. Y solamente vamos a entrar, por ejemplo, en Heidegger,
donde él sostuvo que la hermenéutica no es un método de diseñar, de enseñar y de aplicar todo lo que la naturaleza de la realidad humana, pero su perspectiva no es la Biblia, sino la misma dinámica filosófica. Así que él interpreta, por lo tanto, sostiene que la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimiento, es el modo natural que tiene el ser humano. Sus ideologías introducidas a la hermenéutica son el ser humano como un ser interpretativo, y ahí me gusta esta visión que tenemos que tener como un cuidado, es porque finalmente entra la mente humana y tendemos a equivocarnos o a sesgarnos o a darle una importancia acorde a nuestras capacidades. La hermenéutica de Schleiermacher está hablando estamos hablando del siglo XIX, donde su fundamento técnico es unificar técnicas de interpretación que nos van a llevar a un sistema de interpretación, ¿sí? El cual se compone de 2 reglas y de cánones. Estos cánones y estas reglas coinciden en que se concentran en la gramática, la cual ayuda a descifrar el significado mediante la referencia al texto lingüístico, y por eso al estudiar la palabra no solamente tienes que tener una Biblia, tienes que tener un atlas bíblico, tienes que tener un diccionario bíblico, tienes que tener un diccionario secular, tienes que tener pues comentarios al texto bíblico y armarte de todo de este baluarte para poder hacer una buena predicación y hacer una buena interpretación del texto bíblico. ¿Sí? Así que todo esto, yo estoy dándoles un antecedente de lo que van a ver en un futuro inmediato. Luego, Diddley habla sobre la interpretación, que para él es una expresión de la vida humana. Y él convierte a la hermenéutica como un método general de comprensión. Así que la hermenéutica nos va a ayudar a comprender el texto bíblico de una manera más científica, porque él habla de que este método tiene intención de integrar toda acción humana, ubicando el problema de lo hermenéutico incluso en un ámbito psicológico. Para Heidegger, otro gran hermeneuta, un gran filósofo que viene a ensanchar o enrobustecer la hermenéutica, él sostiene que no es un método para entender, para enseñar y para aplicar. Él lo va a considerar como una realidad humana, es parte de nuestra naturaleza. Él habla que la hermenéutica es la idea del ser humano como ser interpretativo. Nosotros, naturalmente, tenemos esta capacidad de interpretar la realidad. Y luego tenemos a Gadamer, que él tiene tres visiones de la comprensión: una visión objetiva, una visión histórica y una visión lingüística. Y eso es muy interesante porque son las preguntas que nos hacemos en el planteamiento de un texto bíblico. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue la intención del escritor? ¿Cuáles son las características históricas? ¿En qué contexto está colocado? Keila, no te vayas, por favor. En la lingüística, ¿no? Desde el texto bíblico, ¿qué me quiere decir? Y aquí es cuando entra este riesgo de la interpretación de los originales al griego, de los originales al latín, de los originales al inglés, de los originales a estas lenguas y luego transcritas a nuestra propia lengua. Y luego por eso encontramos como traducciones y nos encontramos con esta gran separación de traducciones y también de versiones, ¿sí? Mi estimada Ruth, estábamos extrañando. Muy buenas noches, no digo al revés, muy buenos días. ¿Dónde andas, Ruth? Por favor, como dicen, manifiéstate, prende tu cámara, queremos saludarte. Ya no nos acordamos cómo eres. No, no es cierto. Ruth, bienvenida. ¿Estás por ahí? Gracias. Sí, aquí estoy, nada más un momentito, ya enciendo mi cámara. Adelante, Ruth.
Así que estamos en este sentido del saber teológico de nuestra clase final del día de hoy. Y este desarrollo teórico de la hermenéutica, por supuesto, como lo hemos comentado, en esta relación de sujeto y de objeto, que nos interesa mucho, entonces la teología se va a centrar en la lectura del texto bíblico. Ambas, tanto la teología como la filosofía, quieren comprender, interpretar, esclarecer, anunciar y a veces hasta traducir. Los traductores de la Biblia a nuestras lenguas autóctonas necesitan de la herramienta hermenéutica para hacer una traducción correcta. Así que se concentra en la lectura del texto, el caso de la teología, del texto bíblico, se preocupa por la ascensión a la claridad del texto a través de la obtención de un bien de la providencia divina que abre el entendimiento, donde el entendimiento, el don, por supuesto, esta providencia divina es don del entendimiento judeocristiano. Por otro lado, la filosofía sigue en esa misma igualdad, en esa misma coincidencia con la teología, de comprender, interpretar, esclarecer, anunciar y traducir, pero se preocupa por las variaciones de la sintaxis en el lenguaje. Así que la coincidencia de ambas en la hermenéutica, hablo de la teología y la filosofía, coinciden en el significado que la hermenéutica pretende hacer en el texto a las expresiones orales para que sean comprensibles, codificables en un sistema de significados y tenga una justicia al interpretar los textos bíblicos. Los métodos de interpretación que utiliza la hermenéutica, existe el gramatical, el lógico, el sistemático, el histórico, el teleológico, el empírico y a veces el sociológico e incluso el psicológico. Por otro lado, otra herramienta importante de la teología se llama la exégesis. Ustedes van a tener una materia de exégesis después de hermenéutica y vamos a ver que el exégesis es este conjunto de procedimientos por los que se llega a comprender un texto. En las religiones pasadas, en el libro sagrado, que es el caso de nosotros, como ocurre en el cristianismo versus judaísmo y también los musulmanes con el Corán, el trabajo del exégesis es permanente, ya que se trata de interpretar un texto para hacer más comprensible su accesibilidad al conocimiento profundo. Hablo de la Sagrada Escritura. Desde la antigüedad, los escribas del pueblo de Israel iniciaron el recorrido de la exégesis bíblica, dando como resultado a lo que ellos le llaman el Midrash. Y estoy hablando de estos libros sagrados después del Tanaj. Bien, entonces la exégesis tiene tres grandes ramas: la interpretación gramatical, la interpretación histórica y nos interesa a nosotros la interpretación teológica. ¿Sabías tú que los nombres bíblicos tienen una interpretación de lengua y una interpretación teológica? Todos los nombres bíblicos tienen un propósito dentro de la historia bíblica. Uno es el significado de la lengua y otro es el significado desde lo teológico. Por ejemplo, Moshe significa sacado de las aguas, ¿no? Pero Moshe desde la perspectiva teológica es el nombre del líder, del libertador. Esta interpretación de Moshe como libertador es una interpretación teológica, pero Moisés desde la lengua es sacado de las aguas o salvado de las aguas. El caso de Abraham y Abraham. Abraham y Abraham, padre de las multitudes. Pero ¿quién es Abraham desde lo teológico? Es el padre de la fe. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ven qué interesante es que vamos a llevar estos saberes teológicos desde una forma pragmática ubicado en el texto bíblico?
Así que estas tres ramas ayudan a la exégesis a hacer teología. Cuando hablamos de una interpretación gramatical, es sencillamente poner mucha atención a las palabras del texto. Por ejemplo, el que tenga oídos para oír, oiga, o de cierto os digo, de cierto, en verdad les digo que, y hay una reiteración en este juego de palabras, en el Antiguo Testamento vuelve a repetirse lo que Dios dijo por parte del profeta, y es interesante este juego como si Dios nos tuviera esta paciencia de hacernos recordar lo que Él dijo y lo que Él hace. Aquellos que conocen los idiomas originales, que en este caso sería el hebreo y el arameo, también el griego, es importante la interpretación gramática y por eso estamos con estos talleres que son de gran bendición para ustedes. Para esta labor, el intérprete, ¿sí? El intérprete encontrará gran ayuda en una buena concordancia. Por eso les puse este ejemplo de hay que tener Biblia, hay que tener diccionarios bíblicos, atlas, hay que tener libros de interpretación o comentarios. Y por supuesto, una concordancia bíblica. Y qué mejor tener una traducción, una interpretación literal o lineal de las lenguas originales. ¿Para qué? Para que podamos hacer, por supuesto, una interpretación más certera del texto bíblico. Cuando hablamos de una interpretación histórica, pues aquí es cuando muchos predicadores yo he notado que de repente te dicen cosas que están fuera de la ubicación del tiempo. Y si recordarán, llevamos una materia de historia universal para poder calzar y ubicar los momentos bíblicos como los momentos filosóficos y los momentos teológicos, ¿sí? Y eso es sumamente importante, ubicarnos en la realidad de lo que acontece para hacer una interpretación correcta. A veces se cruzan los momentos, por ejemplo, en Isaías, habemos una parte de Isaías que es Isaías que profetiza a los reyes, pero hay otro Isaías dentro del libro de Isaías que es en el tiempo de la deportación, en el tiempo del exilio. Y hay que tener mucho cuidado en qué momento, qué clase de profecía estamos hablando. Otras veces se cruza, por ejemplo, a Job no lo ubicamos y entre los patriarcas, entre los reyes, entre los profetas. ¿Dónde queda ubicado el contexto de Job? ¿Sí? Por eso es muy importante esta visión de la interpretación histórica en los textos bíblicos. Así que las historias se encuentran en la Biblia, que encontramos en la Biblia, al igual que los poemas, los profetas, las epístolas, no fueron escritas en un vacío. Todas tienen un contexto histórico y tienen un propósito. Y además hay que entender el contexto histórico para poder interpretar con justicia el texto bíblico. Por supuesto, ubicarlo en un mapa mental, en un mapa del tiempo. Más bien, o una línea del tiempo, precisamente. Más bien fueron escritas a personas específicas en un tiempo específico. Hay un destinatario, por lo tanto, y hay un propósito dentro del texto. Por lo tanto, para interpretar la porción bíblica correcta, se debe de considerar este contexto histórico en el cual este pasaje fue escrito. Algunas preguntas claves que podemos hacer es, ¿cuándo se escribió este texto? ¿A quién se le escribió? ¿Y cuáles son las particularidades de la cultura de ese tiempo? ¿Y con qué propósito se escribió? Ejemplo, Pablo le dice que las mujeres se vistan decorosamente, que no anden con peinados ostentosos. Y entonces hoy decimos que las mujeres no se deben de arreglar, que las mujeres tienen que quedarse hasta atrás y que tienen que tener la cara limpia y que no deben de llamar la atención, pero ni de... Además, que se calle la mujer. ¿Sí o no? A ver, aquí tenemos un ramillete de mujeres. ¿Ustedes qué dicen a causa de esta interpretación? Ustedes no tienen derecho a ser ministras, no pueden ser pastoras, ni profetas, ni cantoras, ni nada. Son mujeres y se callan y se van hasta atrás,
como en las sinagogas. A ver, Pastor, defiéndanse. pastor, incluso, Adelante. incluso se dice que, o sea, se dice que las mujeres no pueden pastorear dentro de una iglesia. Hay mucha controversia en cuanto a ese tema, porque yo Sí, entiendo que hay muchas cosas de la Biblia que no aplican a estos tiempos en que estamos viviendo, como usted está diciendo, pues, a quién se le escribió en ese momento, pues, a qué lugar, a qué us- cultura. ustedes van a tener una maestra, una compañera, creo que la tuvieron, la pastora Yolanda. Yolanda Copete estuvo con ustedes al principio. ¿No? ¿No se acuerdan de ella? Bueno, ella va a ser su maestra. Su esposo es el pastor y todos le decimos pastora, porque en este momento el pastor está enfermo y la que liderea y la que mueve la congregación es ella. La que está pastoreando es ella. Además, Dios la usa en la predicación, Dios la usa en la consejería, Dios la usa en la administración. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Hablando de esa contradicción, Jessica, si hay o no pastoras, no voy a entrar en esos aspectos ni voy a imponer nada. La realidad es que hay mucho hombre llamado, pero que es flojo o que no quiere una responsabilidad. Y Dios usa a la mujer y levanta a la mujer cuando el varón no quiere tomar su lugar dentro de la congregación y dentro de sus casas. ¿Ok? Entonces, ejemplo, tenemos que irnos a preguntar a quién estaba dirigido, por qué Pablo se atrevió a decir eso. O sea, es una doctrina, fue una advertencia, fue una estrategia, y es que se estaban infiltrando en las iglesias prostitutas. Y había que diferenciar a la mujer virgen, soltera, a la mujer casada, y dejar obvio en evidencia a las mujeres que llevaban la vida galante, pero que no se convertían a Dios. ¿Ok? No que Dios menosprecie y que sea una deshonra que ustedes como mujeres lleven una apariencia hermosa como princesas y reinas de Dios, sino el hecho es que estaba pasando algo en esa congregación y era un problema de crisis. Que imaginen que en sus congregaciones empiezan a filtrar este, eh, eh, los maras, se empiezan a infiltrar narcotraficantes, se empiezan a infiltrar. Entonces, rápidamente habría que diferenciar. ¿Saben qué? Yo le diría como pastor, a partir de mañana todos vienen de forma elegante. Mujeres con vestidos largos, elegantes como de fiesta, para evidenciar y darnos cuenta quiénes son los de Dios y quiénes son los del mundo que están dentro de la congregación. Algo similar así sucedió. No vamos a entrar en detalles y habría que evidenciar. Entonces, en el tiempo, creemos que la mujer se tiene que callar, que no puede ministrar, que la mujer no puede servir y que no puede ser útil para el ministerio. Y tenemos un gravísimo error y la prueba está que hoy tenemos mujeres que cantan, mujeres que predican, mujeres que oran, mujeres que liberan, mujeres que Dios les usa en la radio, que Dios les usa en muchos ministerios, por ejemplo, en la traducción de la Biblia. Así que coméntenme, les es interesante, Otilia, platíquenme qué les parece hasta aquí lo que llevamos. Estamos prácticamente terminando. Otilia, Otilia, ¿te Hola, escuchamos? Sí, dígame. te escuchamos, te escuchamos. A ver, repítame, pastor, por favor, que lea o que ¿Dónde andas, Otilia? Desde acá ya te vimos en la camarita que andas ahí en el lavadero. sí, estaba lavando los platos del almuerzo. A ver, Otilia, haz esta lectura, por favor. Gracias por tu honestidad. Bueno, dice, la buena teología viene de un estudio serio y cuidadoso de la Biblia entera. Tener una teología robusta ayudará a interpretar la Biblia correctamente. Al entender de qué se trata la Biblia,
de principio a fin. La teología responde a preguntas como: ¿de qué se trata toda la Biblia? ¿Cómo nos apunta el Antiguo Testamento a Cristo? ¿Qué nos revela la Biblia entera sobre sí misma y sobre temas en específico, como la Trinidad, el ser humano, el pecado, la salvación, las iglesias y los últimos tiempos? Gracias, Oti. Entonces, estamos en este precioso desarrollo del saber teológico y estamos ya viendo de una forma muy concreta qué es la teología. Así que el primer nivel, los estudios teológicos incluyen estudios bíblicos, estudios históricos, estudios doctrinales y estudios prácticos. Aquí ustedes están llevando y desmenuzando la Biblia en sus distintos niveles: Antiguo Testamento 1, 2, 3 y 4 y Nuevo Testamento en esos mismos niveles. Por otro lado, encontramos con métodos de la exégesis que hay dos importantes: el método diacrónico y el método sincrónico. Los métodos diacrónicos: la crítica textual, la crítica histórica, la crítica literaria, las críticas de las formas y las críticas de la redacción. Pero en los métodos sincrónicos de la exégesis nos encontramos con un análisis estructural, un análisis narrativo, una crítica literaria, críticas de las formas y también esta famosa semiótica. Encontramos con una tercera rama de la teología que vamos a desarrollar también aquí y tiene que ver con la homilética, que es esta parte importante de la teología pastoral en el que se le da una gran importancia al estudio del sermón, al discurso religioso. De hecho, los que más hemos desarrollado la homilética ha sido el mundo protestante. Les voy a decir con todo respeto y con todo amor: ¿cuándo de ustedes han asistido a una homilía? ¿Han asistido a una misa católica por apoyar a la familia en un descenso, en un aniversario, en una boda, XXX? Y las misas son mega aburridas, sin chiste, sin sazón, sin sal, sin nada. Cuando tú te comes una sopita y le faltó sazón, le faltó el caldito de pollo, le faltó la sal, le faltó esa sabrosura insípida, mal cocida, y tú te lo echas a la boca y ¿qué dices? Está cruda, le falta sal, no sabe a nada, no tiene nada de nutrición, no le pusieron una verdurita que le acompañe, ¿sí o no? Pero cuando este es un verdadero guiso, es la comida suculenta que comemos los domingos en nuestras congregaciones. Hay una gran diferencia de los que desarrollamos la homilética y los que no tienen la homilética. Entonces, la homilética trata de manera principal sobre la composición, las reglas de elaboración, los contenidos, claro, ¿sí? Los estilos y la correcta predicación del sermón, por supuesto. Incluye la elaboración y puede decirse, por lo tanto, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar. ¿Ok? En los sentidos de la teología, tenemos los estudios, los estudios teológicos. Nos vamos a encontrar con estudios bíblicos, estudios históricos, estudios doctrinales y estudios prácticos. En esta teología, estudios doctrinales, nos vamos a encontrar con una teología bíblica, con una teología histórica, con una teología sistemática y con una teología filosófica. Dentro de la teología sistemática nos encontramos con una bibliología, que es las escrituras, con una teología propia que tiene que ver con Dios, con una antropología teológica, que es una materia de nosotros en relación al hombre, con esta armateología que tiene que ver con el pecado, una cristología que es la revelación y la manifestación de Cristo, esta soteriología que tiene que ver con la salvación desde el Nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento, esta eclesiología que ustedes ya han llevado historia de la iglesia y estas escatologías que son las últimas cosas o las últimas realidades. Estaremos hablando que en toda nuestra formación estaremos cubriendo estos puntos en lo que respecta a doctrina, estudios teológicos, doctrinales, sistemáticos, con toda esta apertura. En un segundo nivel, que ya fue, este es el primer nivel, los estudios teológicos. En un segundo nivel
los estudios teológicos, hablamos de una teología bíblica, histórica, sistemática y filosofía. Es menester primero aclarar que la teología bíblica irá en esta implicación simplemente que la teología es la Biblia y que está basada en la Biblia y que hay una fidelidad en todas sus enseñanzas, hay una inerrancia y hay una perfección en la proclamación, en lo escrito, en todo lo atenuado en la escritura. Cuando hablamos de teología bíblica o teología, una teología bíblica o teología bíblica canónica, ¿verdad? Comienza con el estudio de un libro específico, por ejemplo, la teología de Marcos, que sería la pregunta, ¿cuál es el énfasis teológico del Evangelio? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué quería expresar Marcos o el cuerpo del libro de un autor? La teología paulina, que el caso de Pablo, la teología juánica, en las cartas a las tres cartas de San Juan y el Evangelio, y se considera la teología del Antiguo Testamento o la teología del Nuevo Testamento como estas disciplinas que forman y que abarcan la teología bíblica, y hablamos de una metodología que se centra en el método histórico gramatical. Cuando hablamos de teología sistemática, que ustedes van a llevar una materia de teología sistemática, la inmediata, una definición simple sería para Gradun, un teólogo, es que la Biblia enseña respecto a algún tema dado, un dado e incluye la recolección y la comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas, según un resumen claro de las enseñanzas, una declaración doctrinal, de modo que sepamos qué cree en cuanto al tema, ¿no? Así que en esta teología histórica nos encontramos con ciertas doctrinas que fueron entendidas desde la historia de la Iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la teología del primer y segundo siglo. Entonces se estudian los primeros padres, la patrística, y después vamos a encontrarnos con un enfoque sincrónico de la teología en cada siglo en particular, y podemos hablar de la Trinidad del siglo IV, y así sucesivamente en una teología histórica. Cuando hablamos de teología filosófica, para Gruden, explica que el estudio de nuestras teologías generales principalmente sin el uso de la Biblia, y estamos hablando que la herramienta es el método del razonamiento filosófico y que puede concertarse acerca de Dios observando el universo, y esta teología no entra en nuestro bachillerato y tampoco va a entrar en nuestra licenciatura. Probablemente estaremos ya en maestría y en doctorado con la teología filosófica. Rápidamente, hay similitudes entre la teología sistemática y la teología bíblica del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la teología sistemática utiliza categorías, términos generales, la soterialización, que es la salvación, la conversión, y el Nuevo Testamento, desde la teología bíblica del Nuevo Testamento, una extensa diversidad teológica, un tema en común centrado de manera diferente, la redención, la expiación, la propiciación, el nacimiento o el nacer de lo alto, el nuevo nacimiento, el nacer del agua, la circuncisión del corazón y ser una nueva criatura. Fíjense cómo hay una similitud, pero hay al mismo tiempo una profundidad. En la teología sistemática, la expresión coherente de las doctrinas, y en la teología bíblica del Nuevo Testamento, una teología, una doctrina conforme a las circunstancias de las comunidades, por ejemplo, las mismas cartas paulinas. En la sistemática, un carácter teórico-metodológico que difiere en la aplicación, y en la bíblica hablamos de un carácter pastoral del Nuevo Testamento. La meta es guiar aplicando la teología a las situaciones de la vida, que es el caso de las cartas pastorales, las cartas paulinas, y que se genera básico del sistema de un tratado, un básico de la sistemática de tratado o ensayo extenso, y en la bíblica del Nuevo Testamento una variedad de géneros, narrativas, epístolas, hablamos incluso de alabanzas, oraciones y hasta profecía. En la sistemática sigue una estructura básica lineal integradora, y desde la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento no está organizado sistemáticamente y es una perspectiva diferente.
La teología sistemática va a tratar de incorporar esta fuente de conocimiento para interpretar las revelaciones doctrinales de nuestra divinidad. Y nos hace mejores personas, por supuesto. La teología sistemática se divide en 10 ramas. La bibliología, que estudia las doctrinas reveladas respecto a la Biblia, la angeología, que estudia las doctrinas reveladas respecto a los ángeles, la soteriología, que es esta doctrina de la salvación, la eclesiología, que analiza la teología revelada respecto a la iglesia, la cristología, estudia las verdades relacionadas con Cristo, esta escatología que estudia lo revelado con el carácter profético, esta antropología que estudia al hombre desde una cosmovisión bíblica, una teología propia en el que Dios en su naturaleza, atributos, Trinidad y divinidad, pero también tenemos una soteriología que analiza doctrinas relacionadas con la salvación, ya lo dijimos, armageología, esta tiene que ver con el pecado, ¿no? Y de todas sus formas, y la neumatología que refiere y apuntala al Espíritu Santo. En este mapa conceptual vemos que la revelación bíblica, el modelo de la revelación de la Biblia, en el que Dios se revela a través de las ciencias, a través de la creación, perdón, de los hechos de redención, de la intervención bíblica e histórica, de la comunicación lingüística, esta discusión sobre la credibilidad de la revelación, esta parte fideísta, que es subjetiva, espiritista, históricamente, ¿no? Y vemos la naturaleza de la inspiración, que tiene estas implicaciones doctrinales, donde toda la escritura está inspirada por Dios, la obra escrita por el mismo Dios para con el hombre, esta inerrancia, inefabilidad, esta entrega originaria al corazón del hombre, esta inspiración divina, este verbo, este coeficiente, esta autoridad, esta suficiencia, esta claridad, esta eficacia, y el propósito central de la doctrina es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La revelación bíblica en el carácter teológico cristiano, de las formas de hacer teología, que apela a estas genuinas, a estos géneros escriturales, y también que aspira a la razón, a la tradición, a la experiencia cristiana. Y en esta inspiración de la tradición cristiana, históricamente, la escritura reconoce que es inspirada por Dios, que se interpreta en su sentido natural, y que actualmente es diciente y se evade toda, se evade de la autoridad escritural. Vemos que estos fenómenos de la escritura, los temas críticos, la historia bíblica, el lenguaje bíblico, las expresiones populares, las descripciones de fenómenos de orden natural, la utilización del lenguaje figurado, los relatos duplicados o paralelos, las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, y la claridad literaria en el periodo del material bíblico, que no es del mismo grado, y por lo tanto tenemos algo a discutir dentro de la escritura, ¿no? Supuestos, discrepancias, estas figuras literarias, estas manchas morales, esos errores científicos, no sé, pero definitivamente que todo esto abarca lo que es la revelación de la Sagrada Escritura, y nos encontramos con una hermenéutica sagrada, esta hermenéutica tradicional y una nueva hermenéutica, que todo esto nos permite este gran propósito, ¿no? Ustedes saben, ejemplo, la Biblia como una bibliología, en todo su saber teológico, incluye el Antiguo, el Nuevo, los 66 libros, y por ahí vemos estos libros que son deuterocanónicos, que en la parte inferior, y tiene todo un propósito abarcador, que es el propósito de nuestro bachillerato teológico. Termino con los métodos teológicos y hablamos de que la teología filosófica, para una aplicación a la apologética, nos encontramos con una ética teológica, una teología de la evangelización, teología de las misiones,
tenemos una teología de la predicación, una teología del cuidado pastoral, una teología de la mayordomía cristiana, una teología de la educación cristiana, una teología de la adoración, que es el caso para lo que a veces empatamos como música cristiana, una teología del trabajo social de la iglesia, que por cierto tenemos que retomar esta relación entre la teología y la teología sistemática, y por supuesto otras teologías. Robert Speyman dice que el progreso tanto en filosofía como en teología siempre consiste en volver a enlazar con los orígenes, y hasta aquí sería mi exposición, tal vez un poco apresurada, pero dándoles una introducción a sus nuevas materias. Hasta aquí algún comentario, hasta aquí alguna duda. Me gustaría escucharles. Pastor, bueno, felicitarlo, ¿verdad? Porque, bueno, yo me deleitaba, creo que no estuve en la clase del sábado pasado, escuchando su clase, la que fue grabada, y yo admiraba, Pastor, hasta en cuanto a cómo Dios lo ha usado a usted, que para leer no se siente ni que está leyendo, ¿verdad? Entonces es deleitante estar en una clase así como usted decía, algo con sabor, ¿verdad? En la clase pasada, algo que a uno lo tiene así toda la clase entretenido, algo que no aburre, ¿verdad? Muy interesante todo lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Porque como usted decía en la clase de hoy, pastor, hay muchas personas, y ese a veces ha sido mi miedo, ¿verdad? De tomar un texto de la Biblia y no saberlo interpretar correctamente. Y creo que esa es la finalidad, ¿verdad? De estar aquí, de poder aprender, de poder sin miedo, poder agarrar nosotros nuestra Biblia y saber que hemos agarrado ese texto y lo hemos utilizado de una manera correcta, porque yo como maestra estoy encargada de niños. ¿Se imagina usted, verdad, a un niño, usted darle una mala enseñanza, que son como esponjita, que todo lo agarran? Es bien difícil y es bien complicado. Niños que le hacen preguntas a uno, pastor, que uno, como decía la hermana, creo que no sé qué hermana en la clase pasada, creo que fue Ruth, que decía, ¿cómo le vamos a responder algo mal? O sea, es algo que nos, o decir, no, es que es místico, es que no, Dios es así, es un misterio. O sea, no, ellos no entienden, así como que es un misterio, ellos necesitan, ¿verdad? Ser explicados bien, ¿verdad? Explicarles cómo es Dios, esto y lo otro. O sea, no darles una mala enseñanza, porque nosotros estamos forjando básicamente los niños. Entonces, estar en esta clase, pastor, me ha abierto el panorama, ¿verdad? De la responsabilidad que tenemos como maestros, ¿verdad? Del peso que hay sobre nosotros, ¿verdad? Siempre pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que Él sea que nos guíe a cada momento de enseñar, ¿verdad? Y que más de estar en este lugar para poder aprender bien y poner las cosas por obra, ¿verdad? En práctica, hacerlo de una manera, pastor, sin temor a equivocarnos, ¿verdad? Porque como le digo, ese ha sido mi temor, ¿verdad? Agarrar un versículo o algo y explicarlo mal, ¿verdad? A mi manera egoísta, como usted decía, o a mi beneficio, tal vez, ¿verdad? Entonces, me encantó realmente, ¿verdad? Y ver las repeticiones, ¿verdad? Las grabaciones es aún mucho más extraordinario, porque yo le decía a mi esposo, la clase duró 1 hora 7 minutos y yo llevo toda la tarde en la clase. Bueno, llegó mi esposo de trabajo a 6:30 de la tarde y yo todavía en la clase, pastor, y me faltaban como 20 minutos. Entonces, o sea, es deleitante poder acceder hasta las grabaciones, pastor, ¿verdad? Y saber que están ahí, ¿verdad? Por cualquier cosa que uno no captó o no pudo anotar, ¿verdad? Ir, buscar y tomarlo, ¿verdad? Nuevamente. Es muy importante, pues, todo lo que se habla y lo que queda atesorado en nuestros corazones, pastor. Lo felicito. Gracias a Dios. Cuando yo comencé mi ministerio de predicador, en mi corazón había ese mismo temor, Keila, de no predicar una incoherencia
o una blasfemia, o de engañar a la congregación con interpretaciones vanas, caprichosas y manipulantes. Y entendí en el tiempo que esa es parte del temor a Jehová. ¿Sí? Entendí que esa es parte de nuestro amor y respeto a la presencia de Dios y su santa palabra. Por eso cuando yo empecé a estudiar teología, dije, esto es lo que yo necesitaba. Y no he sido egoísta, ni arrogante, ni soberbio, sino he buscado que más entren en esta dinámica y en esta relación profunda con Dios a través de la teología. Cuando escuchamos, ahora ya que estamos estudiando teología, ya estamos empezando a poner mucha atención en lo que nos dicen y en lo que hay en las redes sociales. Ya no nos tragamos cualquier clase de comida enlatada, fast food, comida echada a perder, comida añeja y refrigerada de los púlpitos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Mis metáforas. Entonces, estoy usando metáforas para referirme a que el pueblo merece la comida más fresca, ungida y sazonada por el Espíritu Santo. Así que yo espero que con esta materia hayamos, número uno, quitado todas distorsiones en relación o todas fobias a la teología, ¿no? Número dos, que hayamos puesto en el lugar correcto de nuestra mente y corazón la teología. Y número tres, yo espero motivarles para aferrarse, ¿sí? Para aferrarse e ir por más. Por eso se llama introducción a la teología. Yo espero que hayamos logrado el propósito. ¿Correcto? Examen final. Va a haber un examen final. Voy a subir las 3 tareas que ya habíamos dicho desde un principio y Faustina nos va a ayudar a recordar esas 3 tareas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 3 tareas? Número 2, voy a subir el examen en su tiempo. Ustedes lo van a hacer el examen, me parece que el martes de la semana inmediata. El domingo comienzan los exámenes o probablemente los pasemos lunes, martes y miércoles, ¿sí? Lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. En la próxima semana no hay clases porque hay exámenes. Ya se acabaron, hoy ya se acabó el módulo. Y vuelvo a repetir, el examen que le voy a dar a Joana no es el examen que le voy a dar a Jessica. El examen que le voy a dar a Keila no es el examen que le voy a dar a Débora. El examen de Ruth no es el de Julia. El examen de Ismael no es el de Otilia. A cada uno le voy a dar un examen. ¿Ok? Lo que significa que cada uno de ustedes me va a desarrollar una unidad. La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5, la unidad 6, la unidad 7. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes responden a esa pregunta en su ensayo. El ensayo consta de una introducción, un desarrollo, ¿sí? Y una conclusión. Además, si ocuparon la Biblia, cuál ocuparon, qué versiones o qué libros o de dónde se metieron para ayudar a fundamentar el ensayo. Una carátula, el ensayo y la bibliografía. Claro. También el cuerpo del desarrollo es de 3 hojas. ¿Ok? De preferencia a mano, de preferencia a manopla. No ocupen copia y pega porque se les puede aparecer la chilindrina y las van a sacar del Festival del Chavo. Así que aguas. No se vale copiar, no se vale pegar. Lo que me interesa es tú qué entendiste. ¿Sí? Así que estas 3 tareas, Faustina las va a subir ahorita. ¿Cuáles son las 3 tareas que se van a subir para que las puedan subir específicamente? Y Faustina nos va a poner tarea 1, tarea 2, tarea 3.
¿sí? Para que las desarrollen y las hagan, por favor. Y vuelvo a repetir, el examen final es un ensayo. Aquí no me interesa que te aprendiste de memoria, que repitas, que no, no, no. Lo que me importa es que pongas en práctica y que yo quiero saber qué aprendiste. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Profesor, una preguntita. ¿Comenzamos este domingo 28 o la semana próxima? La inmediata. La inmediata. Sí, porque me preocupa porque mañana No. son las elecciones presidenciales aquí, No. entonces no sabemos cómo vamos a estar con la señal, entonces me preocupaba era eso. Joana, pensamos en que ibas a escoger un nuevo presidente y dijimos, no, 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 no hay que interrumpir a Venezuela, le pasamos el examen la próxima, ¿sí? Ay, La Gloria, próxima semana está bien. es el examen, Gracias. tranquilos. Y comienza lunes 5, 6, 7 y 8, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, pues ha sido un gusto. Nos vamos a estar viendo en las demás teologías y espero que hayamos cubierto la expectativa, Ruth. Esperemos que hayamos cubierto la expectativa de esta materia y es para motivar, para que nos sigamos aferrando, porque queremos esa graduación en Venezuela, en Ecuador, en México y allá en República Dominicana también, ¿sí? Queremos gente graduada. Como la próxima semana, las próximas 2 fines de semana, vamos a tener graduaciones en Chiapas y en Ciudad de México, de la generación número 2. Y los de México pueden hacer su pedido de su taza o sus tazas con el alefato, ¿sí? No saben qué impacto causó en mi hijo el menor y en mi hijo el mayor. Aquí el menor me estuvo ayudando a tomar las fotografías, el video y todo lo que hicimos. Él me estuvo ayudando, estuvo muy involucrado y ya anda queriendo leer hebreo a causa de esta tacita, ¿sí? Así que hagan sus pedidos, por favor, cuesta 100 pesos y es pro Facultad de Teología y de nuestros gastos que ya estamos generando en esta transformación como Instituto de Formación Urín y Tumín. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? ¿Cuántas tazas, Julie? 3 tazas, eso. Ruth, ¿cuántas tazas? 2 tazas para Daniel y para Ruth. ¿Sí? Perfecto. Y la próxima, ahora que regrese yo viajo el domingo, perdón. Mañana viajamos mi esposa y mis hijos a Chiapas para hacer la ceremonia. Oren por nosotros. La zona está conflictiva. Donde viven nuestros hermanos está muy conflictiva. La estamos haciendo en la capital, en Tuxtla, precisamente donde es algo más neutro y que Dios nos guarde, nos bendiga nuestra entrada y nuestra salida. Ruth, te pedimos que hagas una oración por el cierre de nuestra materia. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque solo cosas buenas es las que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por todo esto que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta institución, porque tú has ido abriendo caminos, Señor, por todo lo que se ha logrado, por el camino recorrido, Padre Celestial. Gracias te damos. Gracias te damos por la sabiduría que le has dado a los directivos, Señor. Yo te pido que los sigas fortaleciendo, que los sigas guardando, Señor, que sigas tú guiando sus pasos. Gracias, Padre Celestial, por cada alumno que se esfuerza para seguir preparándose para servirte mejor. Gracias, Señor, por todos los medios que se tienen. Gracias, Padre, por la vida del pastor Itamar y su disposición. Gracias por todo lo que tú le has permitido saber y por la bendición que le das al compartirlo con nosotros, Señor, como alumnos. Gracias te damos, Señor, también por su vida, porque valoramos todo su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, Señor, porque sabemos que ningún trabajo hecho en ti es en vano. De la misma manera, Señor, gracias por mis compañeros que se han esforzado. Señor, gracias por abrir nuestro entendimiento, por estar con nosotros. Y solo te pedimos, Señor, que nos permitas continuar con todas las actividades en tu bendición. Gracias por estos momentos, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, bonita tarde. Amén. Bendiciones, pastor. Dios les Bendiciones a bendiga. todos. Dios les Dios les bendiga a todos. bendiga. Gracias.